Buenas a todos, mi nombre es Juan Tolosa, soy residente del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Maciel y el Hospital de Clínicas, y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos básicos de los drenajes pleurales enfocados para intensivistas en formación. Simplemente como introducción, sabemos que el drenaje pleural tiene su indicación en lo que son las ocupaciones pleurales, ya sea por aire o por líquido, obviamente valorando el contexto clínico y la magnitud del derrame o de la ocupación, no teniendo indicación absolutamente en todos los pacientes que tengan una ocupación pleural, no tendrían indicación sí o sí de drenaje pleural, sino que dependiendo de cada contexto clínico. En lo que respecta al calibre de drenaje, a la topografía de inserción y a la dirección en la que estará orientado el drenaje, el tubo de tórax, va a estar un poco enfocado también en lo que es el contexto clínico. El cirujano de tórax habitualmente se guía mucho en lo que es la tomografía, fundamentalmente, y en algunos casos en lo que es la ecografía, para guiar justamente el sitio de inserción, por ejemplo. Y obviamente la dirección y la topografía también van a estar de la mano con el tipo de indicación. Si es por el neumotórax, habitualmente uno usa el neumotórax puros, un drenaje un poco más fino, en una topografía más alta y con una dirección más hacia cefálico y anterior. Obviamente un paciente en CTI que puede estar mucho tiempo en cama, uno tiene que enfocarse en el sector más alto, que sería justamente hacia anterior, dado que el paciente está acostado. Por otro lado, en derrames pleurales uno intenta justamente una localización del drenaje un poco más caudal, más hacia lo que es los recesos costofrénicos posteriores, ¿tá? Un poco más dirigido hacia abajo. Como generalidades de los drenajes pleurales, obviamente la indicación, la inserción, el manejo y el retiro de los mismos va a estar un poco a cargo del cirujano, particularmente el cirujano torácico, pero el correcto manejo de un tubo de tórax y todos los componentes que implica involucra a todo el personal de salud. Los objetivos de un drenaje van a ser la evacuación, obviamente, del aire o líquido y asegurar lo que es la expansión pulmonar completa, lo cual va a depender de las características del líquido, de su viscosidad, de si hay coágulos o fibrina, de la presencia de loculaciones, de la capacidad del pulmón para expandir y de la presencia o no de fuga aérea, ya sea forma de fístula alveolo pleural, que es lo más frecuente, o en algunos casos más infrecuentes y más complejos, la presencia de fístulas broncopleurales. Destacar simplemente, obviamente el paciente crítico asocia frecuentemente lo que son derrames pleurales, en muchos casos derrames leves y o bilaterales, en quienes planteamos que no sería lo mejor la realización de toracocentesis, no estoy hablando de drenaje pleural, sino en los pacientes que están pequeño el derrame y bilateral, que no es planteable un drenaje, pero muchas veces se solicita la consulta por la necesidad de extraer muestras, o sea, realizar una toracocentesis. Planteamos que es importante considerar que muchas veces cuando el drenaje es leve bilateral la causa es sistémica y que debe tratarse, y solo debería reservarse la toracocentesis, que obviamente es una maniobra invasiva en exceso de riesgos, para pacientes con falta de respuesta al tratamiento o otros síntomas asociados como dolor pleurítico o síntomas que este, llamen un poco la atención con respecto al tamaño del derrame. Dentro de los drenajes pleurales tenemos diferentes calibres de drenajes finos, ¿tá? Como aquel colocado por técnica de Seldinger multifenestrado, un catéter de 7 French. Luego tenemos lo que es el Easy Insert, que es un drenaje un poquito más grueso que aquel colocado por técnica de Seldinger, que es un calibre aproximado de 7 a 12 French. Y luego tenemos lo que son drenajes más gruesos, ¿tá? Obviamente en el paciente crítico tienden a verse más. Drenajes de 20 a 28 French es lo que más tiende a utilizarse. Como vemos en la imagen de la derecha, lo que sería la relación del calibre con respecto a un espacio intercostal promedio. Este es el kit de los materiales para la colocación de un drenaje 7 French, por técnica de Seldinger. Como vemos, el catéter multifenestrado que va a ir adaptado a través de un conector de macrogotero, va a ir adaptado a una sonda nasogástrica, que a su vez la sonda nasogástrica se conecta a lo que es el frasco de sello de agua. Este es el Easy Insert, como mencioné, es un poco más grueso, 10 a 12 French, que tiene una colocación un poco similar, aunque con algunos detalles, como vemos en blanco. Este es como un trocar, ¿tá? El cual uno lo introduce en la cavidad pleural y a través de ese trocar introduce el catéter, el tubo de drenaje pleural. Como vemos, tanto el anterior como el Easy Insert van conectados a una llave de 3 vías, ¿tá? Es muy importante
el correcto manejo de la misma, es importante que se mantenga abierta, y también vamos a mencionar un poco lo que es cómo hacer la desobstrucción de este tipo de drenajes. Luego tenemos drenajes más gruesos, el drenaje tipo Croza. Como ven, no cuenta con una punta radioopaca y cuenta con varias fenestras. Lo que sí es radiopaco es esta línea azul, como vemos, que nos permite orientarnos en la radiografía a ver dónde es que está la última fenestra. Este es un drenaje tipo Jolie, como vemos, tiene una punta radiopaca, cuenta con una guía metálica que ayuda en su colocación con una punta en el extremo, que obviamente uno puede retirarla un poco también, y cuenta con dos fenestras, donde muchas veces el cirujano igual puede realizar fenestras extra y debería, la última fenestra, realizarla en lo que es la línea radiopaca del drenaje. Este justamente es un drenaje, como vemos en la imagen, 28 French. Yendo un poco a lo que es el análisis de un paciente con un tubo de tórax, y lo que primero uno debería analizar es a nivel del pulmón, por ordenarnos. Sabemos que en la radiografía de control vamos a valorar, obviamente, el correcto drenaje del líquido o del aire, y lo que es la expansión pulmonar. Lo ideal es lograr la expansión pulmonar completa. En algunos casos esta no se logra, en donde habría que valorar. En algunas ocasiones la radiografía se realiza muy en forma inmediata al procedimiento y puede faltar un poco de tiempo para que el pulmón respanda. Es muy importante en un pulmón que no haya expandido, más que nada, corroborar que las conexiones estén funcionando bien, y de haber sido una placa que no fue inmediata y que esté muy bien conectado a los drenajes, ahí uno tendría que plantear si el pulmón capaz que no respande, porque asocia un componente de atelectasia, un fibrotórax, como puede verse en los empidemas crónicos, que obviamente por una corteza pleural fibrótica no permite una correcta expansión. Si es que hay una presencia de fuga aérea que no permite la expansión del pulmón, o una mala posición del drenaje, como puede ser, por ejemplo, un drenaje en la cisura que por un menor funcionamiento, un peor drenaje del mismo por encontrarse en la cisura, no permite una correcta expansión del pulmón. Obviamente con la radiografía uno valora que el drenaje se encuentre dentro del tórax, dentro de la pleura, idealmente un poco, como ya mencionamos, fuera de la cisura. Hay que valorar la dirección, que fue un poco lo que ya estuvimos mencionando, y la fenestra, a ver dónde está la última fenestra, y con la punta radiolúcida en el Jolie podemos guiarnos dónde está el extremo del drenaje. Esto, como vemos, es un paciente con una perforación esofágica que hizo un pioneumotórax, con quien fue necesario la colocación de un drenaje pleural. No tuvo mucha mejoría clínica, ni la cantidad de gasto fue escasa para lo que fue la patología inicial, en donde al realizarse una tomografía se evidencia que el drenaje, si bien parecería bien colocado con la radiografía, si tuviéramos un perfil o mirando esta tomografía, vemos que tiene una orientación anterior, en donde la colección se encontraba más que nada a nivel posterior. Entonces, no sería un sitio, una colocación óptima de este tipo de drenaje pleural. Por lo tanto, fue necesario retirar este drenaje y colocar otro, en donde vemos que resolvió lo que es la patología pleural en este caso, con una correcta orientación del mismo. Como ven en esta imagen puede verse un poco lo que mencionaba, lo que son las fenestras. Este es un drenaje tipo Croza. Nos damos cuenta, obviamente, por lo que mencionaba, de que no tiene una punta radiopaca. A diferencia de esta imagen, en un paciente con un neumotórax secundario a tuberculosis, que fue necesaria la colocación de dos drenajes, de dos drenajes tipo Jolie, como vemos, con la punta radiopaca, y vemos dónde está la última fenestra de este drenaje. Obviamente este drenaje estaría un poco mejor colocado, dado que está más hacia cefálico y seguramente con una orientación anterior. Yendo a lo que es a nivel de la piel, en cuanto al drenaje, es muy importante que el drenaje esté bien fijado. Hay que valorar esto diariamente, más aún en pacientes que llevan un drenaje hace varios días, hace varias semanas, y que el drenaje fue fijado con Vicril, que es un hilo irreabsorbible que pierde su fuerza tensil y puede provocar que con el tiempo perder este punto y que se desfije el drenaje. No deberían visualizarse fenestras a este nivel, si no es una mala conexión del tubo. Y obviamente en la curación, las curaciones peridrenaje, puede pasar que la herida esté mojando mucho y sea necesario una sutura para hermetizar un poco más la herida del drenaje. Esto es una imagen de un drenaje fijado con Vicril. El pasar de los días perdió justamente la fijación y sería necesario en este caso refijarlo. Este es el caso de un drenaje fino, multifenestrado 7 French, en donde, como podemos observar,
si uno observa lo que es el largo de este catéter, estaría prácticamente fuera del tórax, está muy salido. eh, Habitualmente la distancia de la llave de 3 vías a la piel no debería ser mayor de 10 centímetros, y en este caso una paciente que mantenía un derrame pleural y fue necesaria el retiro de este drenaje y la colocación de otro que se mantenga justamente en cavidad. Yendo a lo que es valorar las conexiones del drenaje pleural, el tubo conector no debería ser muy largo para no aumentar mucho las resistencias y dificultar el drenaje. Es importante que las conexiones justamente estén bien conectadas y evitar taparlas con leuco, dado que uno no puede valorar justamente si la conexión se salió o está mal conectada. Y una práctica habitual es a fijar justamente el conector del drenaje, el tubo del drenaje, fijarlo con un leuco a la piel para evitar la tracción del paciente y que no traccione directamente desde la piel del mismo. Como vemos y mencionamos ya, los drenajes tipo Seldinger o Easy Insert cuentan con una llave de 3 vías. Es muy importante que la llave se encuentre abierta, obviamente. Si bien en algunos casos, por ejemplo, en los pacientes con derrames crónicos, que uno drena una gran cantidad de líquido, 800 o 1000 mililitros, uno evacúa rápidamente este líquido, se tiende a cerrar la llave y reabrirla en 2 horas justamente para evitar una rápida evacuación del líquido y con eso evitar un edema por expansión pulmonar. A las 2 horas, obviamente, uno lo vuelve a abrir y el drenaje se mantiene abierto habitualmente. También es importante en este tipo de drenajes, al ser finos, tienden a obstruirse más y son frecuentes lo que son los lavados con suero fisiológico en cada turno de enfermería. Habitualmente el lavado se realiza con 5 cc de suero fisiológico, en donde uno debería conectar justamente la jeringa y abrir la llave de 3 vías para conectar la jeringa hacia el extremo del drenaje que va hacia la pleura. Se instilan 5 centímetros de suero, evitar aspirar, porque si uno aspira puede traerse justamente un coágulo de fibrina y traérselo y justamente obstruir más aún el drenaje, así que hay que evitar lo que son las aspiraciones. Se instila suero, se comprueba la permeabilidad y luego se abre la llave justamente hacia el otro lado del drenaje, hacia el drenaje que va conectado al frasco, y también se instila suero o aire para repermeabilizar el drenaje hacia el. Como vemos, el tipo de conectores, en este caso un drenaje tipo Jolie, como va conectado al tubo conector. Este también otro tipo de fijación en otro tipo de drenaje común. Bien, en lo que es el frasco de agua, lo que hay que valorar, obviamente hay distintos tipos de frasco. El más frecuente es la trampa de sello de agua, como vemos, entre otros dispositivos como el EasyVac, que lo vamos a mostrar más adelante y que nos permite la conexión a aspiración, y los digitales muy poco utilizados en nuestro medio, han llegado en muy pocos lugares, que también permiten la conexión a aspiración y la digitalización y el control de los valores de gasto, de aspiración, de fuga. El frasco debe estar a la altura del suelo, a la altura del suelo, perdón, para permitir una correcta presión negativa y aspiración del mismo. Obviamente, como ya sabrán, es importante valorar el gasto del drenaje, la calidad y la cantidad, lo que son las oscilaciones, qué tanto oscila la columna de agua. Esto obviamente nos habla de lo que es el manejo de las presiones intrapleurales. Obviamente con los movimientos respiratorios tiene que haber oscilaciones. Cuando la oscilación es muy amplia, nos habla de una clínica de cavidad, es decir, que seguramente el pulmón no ha respondido aún y que hay un espacio aéreo. Habitualmente la clínica de cavidad se acompaña de oscilaciones amplias, como vemos en el video, con barboteo, o sea, barbota, pero a gota, es decir, le pedimos al paciente que haga la mano al salva o que tosa, y el drenaje barbota, pero en algún momento empieza a agotar un poco, a dejar de barbotar un poco menos. Por supuesto que en los pacientes críticos hay que tener en cuenta que no se manejan las mismas presiones intracraniales. Dado que el paciente está ventilado, está sujeto a una presión positiva en la vía aérea, entonces puede que no veamos estas oscilaciones características en otros pacientes extubados, sino que al estar intubado, habitualmente la columna de agua tiende a empujarse, o sea, a bajar por la presión positiva, incluso en muchos casos queda como escondida justamente la columna de agua por debajo del nivel de agua del drenaje. Luego es importante valorar lo que es el barboteo.
hay diferentes grados de barboteo. La menor fuga sería en la aspiración muy forzada, con esfuerzos de tos. Luego tendríamos un poco menos forzada, lo que sería con el habla. Y luego lo que es la aspiración normal. Y por último, perdón, tenemos en inspiración, expiración, que se ve más que nada en fugas muy importantes, en fugas broncoplurales muy importantes, o en realidad lo que es mucho más frecuente, en pacientes ventilados, con fugas, con fístulas broncoplurales. Al estar ventilado y sujeto a una presión positiva, tiende a fugar, a barbotar en ambos tiempos, en inspiración y en expiración. Obviamente es importante valorar también, según el tipo de frasco, como en el EasyVac, lo que son las conexiones a aspiración central, en donde uno puede regular el grado de aspiración negativa, de aspiración central continua que le está dando al drenaje. Estos son de los diferentes tipos de frascos. Este es un frasco tipo Croza, como vemos tiene un conector de rosquita, que en este es el que va al paciente, ¿tá? Este es el tubo que conecta hacia lo que es la trampa de sello de agua, y estos son los diferentes conectores con el tubo conector. Este es un drenaje tipo SUME, que como ven tiene un dispositivo diferente en el que el drenaje va directamente conectado, sin la necesidad de un adaptador. Y este es una forma de adaptar en aquellos drenajes un poco más finos, ¿tá? Cuando queremos adaptar un conector de Croza con un frasco de SUME. Como ven, se adapta con un tubo intermediario, ¿tá? Que se conecta directamente al frasco SUME. Este justamente es una mala conexión en donde tenemos un drenaje con un adaptador Croza directamente conectado a un frasco SUME. Esto no es correcto. Es una mala conexión al frasco de drenaje. Acá, como vemos, es un paciente en el que con un frasco SUME se conectó directamente en el sector, como ven acá, donde dice paciente, lo cual sería correcto. Este paciente no logró una expansión pulmonar completa, en donde al valorarse nuevamente, se dieron cuenta el equipo médico de que el drenaje justamente estaba fallado, y como vemos, este es digamos, la columna, el tubo, la columna que va justamente a estar en la trampa de sello de agua, justamente estaba del otro lado de donde dice paciente. Esto es una mala conexión, el drenaje debería estar en el otro conector. Este es otro tipo de frasco de drenaje, lo que es el EasyVac. Es un drenaje que permite la conexión a aspiración central continua y justamente ir controlando la presión. Al tener la presión negativa conectada, vemos que acá donde dice vacío aparece justamente esta pantallita naranja, ¿tá? Que está encendido. Tenemos lo que es la medición de la columna de agua, de las oscilaciones y la columna de agua, y se mide un poco también lo que es el grado de fuga. Tenemos dos cámaras colectoras con el gasto correspondiente. Estos son los drenajes digitales, no utilizados en nuestro medio porque no contamos con ellos, pero justamente digitalizan lo que son los valores de gasto, los valores de fuga, y obviamente se pueden conectar a aspiración central continua. Este es un tipo de conector de frasco que no deberíamos ver más, ¿tá? No hay que conectar a este tipo de frascos artesanales, por así decirlo, con un sachet de suero. Simplemente hay que conseguir al menos un frasco con trampa de sello de agua. Las complicaciones de los drenajes son variables. Tenemos lo que es la lesión de vasos intercostales, complicaciones hemorrágicas, la lesión del parénquima pulmonar con la colocación de drenajes intraparenquimatosos con daño del pulmón, el enfisema subcutáneo, en algunos casos en el que la fuga aérea sobrepasa lo que es y diseca los planos subcutáneos, complicaciones como arritmias, el edema por expansión, que lo evitamos justamente evitando el drenaje brusco de grandes cantidades de líquido, como 800 mililitros o 1 litro en poco tiempo, la infección del sitio del drenaje, las colocaciones de un drenaje en el abdomen con lesión de órganos intraabdominales y las lesiones cardíacas. Este es el ejemplo de un paciente, como vemos, en el que tras la colocación de un drenaje pleural en un paciente ventilado en CTI, se complicó justamente con la colocación del drenaje intraparenquimatoso. Como vemos, una importante fuga en ambos tiempos. Obviamente el paciente estaba ventilado, pero observamos lo que es una importante fuga por el daño parenquimatoso, y en la radiografía de control se ve justamente en la colocación de tubo del drenaje con la laceración, contusión pulmonar peri-drenaje.
Un poco lo que ya comentamos, en pacientes con derrames crónicos, en quien yo evacúo 800 o 1000 cc de líquido, debería cerrar, justamente, ocluir el drenaje, al menos por 2 horas, y en ese momento volver a reabrirlo para evitar eh, la, la rápida expansión del pulmón y con ello el edema por expansión pulmonar. Otras consideraciones, un poco ya mencionamos lo que son los drenajes en las fisuras, terminan derivando en lo que es un drenaje menos eficaz, aunque en algunas ocasiones justamente un drenaje intracisural puede cumplir su cometido y lograr la expansión del pulmón y evacuación del líquido o aire, y en ese caso uno no debería tomar muchas más medidas. Lo que es la obstrucción de los drenajes, es importante valorar la necesidad de tapar el drenaje, como explicamos un poco en los drenajes con llave de 3 vías, y en drenajes más gruesos también puede estar indicada la desobstrucción con una sonda Tumey. En pacientes que pierden el drenaje, que se les retira accidentalmente el drenaje, en esos casos obviamente hay que individualizarlo y valorar en cada caso el contexto del paciente, la necesidad de continuar con un drenaje pleural y con la realización de una nueva placa, valorar si justamente necesita un nuevo drenaje, considerando todo el contexto clínico también. Destacar nomás como dato que aquellos tubos de gran calibre, aquellos mayores a 28 French, habitualmente para el retiro de estos drenajes se requiere lo que es sutura, dado que pueden dejar grandes defectos. Mencionar también lo que es del retiro de los drenajes pleurales, obviamente depende en cada paciente, es muy importante el gasto, que no sea mayor a 300, 400 cc diarios, que el paciente no se encuentre con fuga aérea parenquimatosa. Obviamente esto va a depender un poco de si el paciente se encuentra ventilado. Habitualmente en los pacientes que están ventilados, que se mantienen ventilados, uno intenta diferir un poco lo que es el retiro del drenaje pleural hasta la extubación, dado que muchas veces en pacientes con fístulas alveolo-pleurales y fuga, la propia extubación del paciente termina resolviendo lo que es la fuga aérea. Volviendo a mencionar un poco lo que es la fuga aérea, obviamente hay que valorar lo que es el contexto, si fue en la colocación de un neumotórax que se mantiene con fuga aérea persistente, o un paciente con una fístula broncopleural. Lo que es, por ejemplo, una fuga aérea, como mencionamos, por la colocación de un drenaje intraparenquimatoso como complicación, o las fugas posoperatorias en pacientes con resecciones mayores pulmonares, en quien uno sospeche que pueda tener una fístula broncopleural. Es muy importante diferenciar lo que es una fuga aérea por una fístula broncopleural, que es mucho más infrecuente, mucho más compleja, se asocia más que nada en patologías mucho más graves, se asocia en lo que son posoperatorios de cirugías de resección mayor, separándolo de lo que es la fístula alveolo-pleural, que es mucho más frecuente, se asocia más que nada al daño del parénquima más distal, en pacientes incluso con pulmones infisematosos, y tiende a su resolución con maniobras más conservadoras, y como un poco como ya mencioné, en pacientes que están ventilados, puede mantenerse hasta su extubación e ingreso a sala. Obviamente también lo que es el enfisema subcutáneo, en pacientes en los que, por más que esté drenada su cavidad pleural, pueden contar con un grado de fuga en el que algo de aire termine disecando los tejidos blandos, e incluso pacientes con importantes enfisemas subcutáneos, en quien podría considerarse en algunos casos lo que son incisiones en piel para evacuar un poco lo que es el enfisema subcutáneo. Sin embargo, lo que interesa en estos pacientes con enfisema es obviamente el grado de fuga y en qué situación está la cavidad pleural, si el pulmón expandió, el grado de fuga que mantenga el paciente y cómo resolverlo y cómo controlarlo. Muchas gracias.